Buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, ingeniera Dayana. Y buenas noches, equipo de LAN Studio. El día de hoy vamos a dar inicio al webinar, la descripción de los métodos que complementan las funciones del sistema LAS Planner, a cargo de la ingeniera Dayana Romero. El LAN Studio es una escuela de capacitación profesional en la construcción, ingeniería y tecnología, referente a la construcción sostenible en toda Latinoamérica, fundado en Perú por ingenieros y arquitectos. Dentro de los cursos más representativos de la empresa tenemos a Delfin Express BIM 360, modelador BIM con Archicad, modelador BIM con Revit, metrados en edificaciones, Lean Construction y residencia y supervisión de obras. Todas nuestras clases son de alto rendimiento. Nuestros cursos están enfocados a brindar al alumno un conocimiento crítico para analizar y aplicar los resultados en proyectos reales. Con esto le doy pase a la ingeniera Dayana para que pueda iniciar el webinar. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Por favor, me confirman que se escucha bien. Sí, ingeniera, se escucha claro? Perfectamente. Bien, excelente. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir este espacio para poder platicarles acerca del sistema El Último Planificador y sobre todo hablar de estos métodos que complementan las funciones del sistema LAS Planner, lo cual es algo relativamente nuevo para aquellas personas, para aquellos participantes que quizá ya han llevado un curso similar de las Planner System o de Lean Construction en el que hayan tocado el sistema y lo hayan visto años atrás o lo hayan visto en el pregrado, en el posgrado, o quizá como parte también de los requerimientos de sus empresas, de sus organizaciones, ya sean contratistas, supervisor, etcétera. Este sistema tiene muchos años ya desde su creación, el que se viene practicando en la industria de la construcción. Sin embargo, entre el año 2020-2021 ha surgido una actualización. Y justamente producto de esa actualización se han aclarado varios aspectos que por ahí nos dejaba en duda cuando lo íbamos aplicando en la industria. Entonces, el motivo o el objetivo de este webinar es poderles platicar a ustedes cuáles son estos métodos complementarios de las funciones de las planner, para qué sirven las planner, qué puedo hacer, qué niveles tiene y una breve explicación de lo que veremos en el curso. ¿Bien? Entonces, buenas noches a todos, sean bienvenidos también los que recién se conectan y muchas gracias por estar presentes en este webinar. ¿Bien? Como ya me presentaron, mi nombre es Dayana Romero. Soy ingeniera civil, he trabajado y sigo trabajando por más de 12 años en control de proyectos. Soy de la Universidad de San Agustín de Arequipa, Perú. Dentro de estos años de trabajo he podido trabajar y también realizar consultorías a diferentes empresas y profesionales, tanto de Perú como de diferentes países de Latinoamérica. Mi experiencia con respecto a Lean Construction y específicamente quizá a las Planner System es que en estas implementaciones y consultorías yo he tenido la oportunidad de pasar por diferentes, digamos, etapas a nivel de estas consultorías y estas asesorías, ya sea profesionales o empresas, desde pues conocer una base de la cultura, de la organización de la empresa que quiere implementar el sistema Las Planner, desde poder asesorar a los profesionales que van a liderar este cambio, porque es un cambio, es un proyecto, ¿no?, de implementación que se hace para la organización y pues que luego se quiere que se refleje en proyectos, hasta también poder ayudar en las auditorías de ese proceso de implementación y también en la sistematización ya de los reportes que se obtendrían, pero previa comprensión e implementación del sistema Las Planner como tal, hasta realizar también capacitaciones específicamente a miembros de empresas que tienen un requerimiento específico, ya sea de su supervisión, pero más allá de que sea un requerimiento, pues quieren entender cómo funciona el sistema y cómo lo pueden poner en práctica. Por otro lado, en estos años de trabajo también he tenido la oportunidad de ser contratista, de ser subcontratista
y de trabajar desde el lado del cliente. Entonces yo les puedo hablar de esas diferentes perspectivas, ya sea desde un consultor y un implementador, que se entiende que es una posición distinta porque no forma parte de la organización, hasta cómo es trabajarlo en un proyecto real, ¿no? Estando en campo, no estando en oficina, sino estando en campo, viviendo el día a día con las situaciones que realmente se reflejan en todo proyecto de construcción, independientemente del rubro o el tamaño, pues siempre ahí tenemos particularidades que hacen características nuestra industria, la construcción, ¿no? Y por otro lado, para complementar ello también, he tenido la oportunidad de trabajar en PMOs, ya sea en implementaciones, pero también como parte, ¿no? de estas PMOs. Y de hecho, con el sistema de las planners se pueden realizar y trabajar aspectos bastante interesantes en estas PMOs, dependiendo mucho de cuál sean las funciones y el interés. Y bueno, para culminar un poco, tengo diferentes certificaciones con respecto a la dirección de proyectos, a algo más específico y al control de proyectos como es cronograma y riesgos, y estoy pronta a certificarme en la nueva certificación del PMI llamada PMI-CP, que es una certificación exclusiva para profesionales de la industria de la construcción. No es igual al PMP, porque el PMP es más para profesionales que pues trabajan en proyectos, pero esta del PMI-CP, que es nueva, relativamente nueva, es específica para la industria de la construcción. Y adivinen qué, dentro de todo este contenido para rendir este examen, están materiales del Lean Construction Institute y propone el sistema de las Planner como un sistema para trabajar en la industria de la construcción. Entonces, todo lo que vamos a platicar aquí no es nada solamente de la teoría o de una actualización o de una bibliografía, sino son aspectos que las mismas instituciones internacionales recomiendan para todos aquellos que trabajamos en la industria de la construcción. Yo creo que es algo que quizá para aquellos que no conocen qué es el sistema de las Planner les va a ayudar un poco a entender qué beneficios o qué obtendríamos nosotros de poder aplicarlo en los proyectos que ustedes están participando, o si es que son o pertenecen al pregrado, están todavía en etapa de formación, ¿no? ¿Qué competencias debería yo ir adquiriendo, ya sea a nivel de habilidades blandas o también a nivel de aspectos técnicos, qué conocimientos, para que cuando salga mi vida, ¿no? profesional, ya empiece a laborar, pues yo pueda aplicar a determinados puestos de trabajo y pueda saber al menos lo básico a través de las capacitaciones, lo cual es muy importante. Bien, entonces vamos a comenzar ya sin más preámbulo. El tema principal, y ese es el foco del webinar, son los métodos que complementan la función del sistema de las Planner. Pero tenemos que saber qué es el sistema de las Planner, ¿no? El sistema del último planificador, como bien dice su nombre, ¿no? Es un sistema. Esa palabra no debemos cambiarla, ¿eh? Porque yo he escuchado mucho que cuando hablan del sistema de las Planner se refieren a la herramienta las Planner. Algunos dicen que es un marco de trabajo las Planner, o que es una guía las Planner, o que es una metodología las Planner, o que es, ¿qué otros términos? Un estándar en las Planner, o que las Planner es lo mismo que Lean Construction, y nada de eso en realidad es cierto. El las Planner es un sistema, pero, ahí voy a hacer la aclaración, sí lo podemos convertir en una metodología, porque yo puedo implementarlo esto en mi organización y yo puedo establecer un proceso metodológico para trabajar. Entonces ya se convierte en una metodología, pero hay que partir desde la idea de que es un sistema. En español vendría a ser, las Planner sería último planificador. Entonces es importante entender que como sistema, su creador fue Glenn Ballard. De hecho, Glenn Ballard es un profesor, es ingeniero civil, es un profesor de posgrado de la Universidad de Berkeley en los Estados Unidos, fue que propuso este sistema y bueno, poco a poco, a medida que fueron pasando los años y las personas, los practicantes de construcción, los líderes de construcción, ¿no? Todas las personas que estamos involucradas en el rubro, empezaron a utilizarlo y se empezó a difundir no solo por Estados Unidos, sino ya a nivel mundial, Perú, Chile bueno, y otros países más, empezaron a surgir una serie de preguntas, cómo esto se complementa con la gestión que ya podría realizar yo en mi proyecto, qué tengo que hacer, quién es el último planificador, ¿no? ¿no? ¿Quién es el último planificador? ¿Qué necesito yo para implementarlo, para realizarlo?
tengo que dejar de lado lo que ya tenía trabajando o implementado en mi empresa, los formatos, quizás las herramientas, y ahora tengo que pasarme a todo lo que es Lean. ¿Cuáles? Y esas preguntas son muy recurrentes, ¿eh? Y puede ser que aquellos que conocen o que lo han practicado, sí les haya surgido en algún momento esa consulta, ¿no? Entonces, básicamente el sistema, inicialmente, allá por los años 90, se creó para que sea un complemento a las metodologías y a las herramientas, metodologías y demás de programación y control que se tienen en construcción. Nosotros sabemos que a nivel de construcción, a nivel de programación, ya, si quieren ya vincularlo, cronograma, pero no es lo mismo, ¿eh? Pero a nivel de programación, de ese proceso de programar, de planificar y luego, ¿no? De controlar, hay diferentes herramientas que se usan mucho en construcción. Por ejemplo, ¿no? Se suele tener un modelo de programación y la mayoría de compañías y ya de profesionales prefiere tenerlo esto ordenado y codificado quizá en un software, en una herramienta de programación, como existen tantas. Y en base a eso se va realizando, se va viendo las fechas, quizá la ruta crítica y demás. Al momento de hacer esas actualizaciones, de todo lo que pasa en el proyecto, muchas veces nos damos con la sorpresa, ¿no? De que pues no estamos en la fecha, nos hemos pasado de la fecha, estamos atrasados y no sabemos qué hacer, tenemos que proponer soluciones. Entonces, este sistema se creó para eso, para que esa manera de trabajo tradicional, vamos a llamarle así, en la que yo solamente tengo un programa, ya sea en un software, en una herramienta, o ya sea en la pizarra, o ya sea en un papelito, en una hojita, o ya sea en un Excel, o ya sea en un Word, en un PowerPoint, en lo que trabajen, porque en realidad, pues aquí se trabaja de muchas formas, ¿no? Eh, esa manera tradicional de trabajar o de centrarme en que ese cronograma que yo hice al inicio del proyecto va a perdurar hasta que finalice porque va a ser igualito. Yo tengo la expectativa de que sea igual y no es, ¿no? A lo que el proyecto va a finalizar, porque siempre hay cambios y siempre hay actualizaciones en lo que es tiempos, costos, etcétera. Entonces, este sistema surgió para eso, para complementar los métodos que ya tienes tradicionales de planificación y control en proyectos de construcción, y dices, súmale el Last Planner entonces, para que el Last Planner te ayude a través de 5 niveles, desde largo plazo hasta un plazo corto, y súmale el aprendizaje o la mejora continua para que el equipo de proyecto, ¿no? No solamente vea el proyecto como un inicio y un fin, sino que hay en el medio. Es más, y qué hay en el corto, en el mediano y corto plazo. Algo que no se veía en los famosos cronogramas, ¿no? Que se tienen y que muchas veces no se actualizan. Y por otro lado, ¿no? Con este sistema dice, súmale el hecho de que como profesionales y como proyectos siempre van a haber errores, incumplimientos, retrasos. Entonces, ¿cómo aprendemos todos de eso? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué aprendimos? Es el último nivel. Es el aprendizaje y el aprendizaje forma parte de la mejora continua. Como profesionales y como personas, como empresas, estamos pues siempre buscando esa mejora continua, ¿no? Porque no hay manera de que hagamos las cosas perfectas. Queremos seguir mejorando. ¿Para qué? Para ganar más obras, para mantener mi puesto de trabajo, para poder ascender, o si tengo mi propia empresa para poder seguir en el mercado, ser competitivo, para poder crecer profesionalmente, pero todos buscamos la mejora continua. Entonces, adicional a ello, ¿no? Adicional a ello, el sistema Last Planner busca la colaboración. ¿Ah? Entonces, el sistema Last Planner es un sistema colaborativo que implica la participación de un equipo de proyecto, pero además requiere del respaldo de la organización para poder implementarlo. Porque es como decir, yo estoy acostumbrado en mi proyecto a tener un cronograma, ese cronograma está en un software específico, no lo vuelvo a ver el cronograma hasta que me lo piden como un informe mensual o hasta que acabo el proyecto y pues voy avanzando a mi ritmo, ¿no? Entonces, esa es mi filosofía de trabajo. Y lo que busca, ahora vamos a relacionarlo con Lean Construction, lo que busca la filosofía Lean Construction es que esa forma de trabajo, ¿no? Basada en valores, basada en compromiso, en participación, colaboración, ahora se sume a mi manera de trabajar. Entonces, es muy probable que cuando se quiera trabajar
de esta forma, con principios Lean, con el sistema Las Planner, surjan muchas personas en su compañía o en su proyecto que digan, no, yo no quiero. Yo quiero seguir haciendo las cosas como estábamos haciendo. ¿Por qué? Pues igual ganábamos obras, porque igual, pues como quiera, cumplíamos ahí con el tiempo, igual entregábamos el proyecto y no nos caía quizá una penalidad. Igual ganábamos algo, lo que esperábamos, quizás es un poco menos, poco menor a la utilidad, qué sé yo, pero no llegábamos a estar en rojo. Entonces, como que ahí vamos más o menos, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría yo que cambiar mi manera de trabajo? Entonces, esas personas son reacias al cambio, pero la mejor manera de demostrarles o digamos, de convencerlos, de persuadirlos, es tener a una persona en la alta dirección de la compañía que respalde la idea. Porque si ustedes están en un proyecto y piensan, ah, mira, qué interesante, me voy a inscribir al curso del sistema de las Planner y lo voy a aplicar en mi próxima obra. Yo soy residente o quizá yo soy ingeniero de calidad, producción, oficina técnica, asistente, etcétera. Pero, ¿cuál o quién es su respaldo? Si no les compran la idea a ustedes de que este sistema puede ser muy beneficioso para las actividades de construcción, pues es lo más probable es que cuando lo estén implementando, un número uno, o fracasen en el intento y se sientan quizá decepcionados, ¿no? De haberlo intentado y que haber fallado. Y la otra es número dos, que digan, lo estoy implementando, entre comillas, pero que al final sean solo formatos, sean solamente Luca Heads, sean solamente cálculo de PPC, como muchos proyectos lo piden. ¿Bien? Entonces, volviendo al sistema, ¿no? Ya tenemos un poco claro de que el sistema de las Planner no son plantillas, no son software, no son guías, no son posits, no son papelotes, no es un cronograma en un software ABC. No, el sistema de las Planner es un sistema colaborativo y que con esta actualización, que no sé si ustedes pueden ver, yo la voy a resaltar aquí con dos checks que está en la referencia de esta gráfica. Con esta actualización del 2020, que lo ha publicado para las Planner, lo ha publicado el mismo Glenn Ballard con una profesora más de la Universidad de Berkeley. ¿Ya? Esta es la actualización de la que les estoy diciendo, es reciente, ¿no? 2020, pero creo que lo presentaron en el 2021, entonces no tiene muchos años, ¿no? de actualizado. Este sistema, como les decía, en esta actualización indican, ya, el sistema de las Planner, bien, complementa tu planificación, tu control, excelente, pero ahora el foco es a que no solo complemente, sino que sea parte integral de tu gestión de proyectos, que para nosotros sería la gestión de la construcción, ¿cierto? Porque proyectos pues puede haber muchos, para nosotros construimos, entonces es la gestión de la construcción. Entonces, en otras palabras, el sistema Las Planner es un sistema que ayuda, que puede formar parte de tu sistema de gestión de la construcción, ¿ya? Entonces es muy importante entenderlo desde esa manera, porque eso ya responde a una de las preguntas que yo decía al inicio, ¿no? Y que entonces, con todos los aspectos de Lean Construction, de las Planner System, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar la forma de todo lo que yo uso, las plantillas, formatos, la forma de trabajo, y tengo que deshacerme de eso para luego implantar algo Lean. No es así, porque la manera como ya vienen trabajando ustedes, se puede integrar el sistema de las Planner, se puede integrar principios de la filosofía Lean para trabajar con esa cultura. Les pongo un ejemplo. En un proyecto en el que yo estoy, ¿no? No solíamos trabajar con reuniones quincenales quizá, en la cual nos reuníamos para poder saber qué fue lo que hicimos mal, qué fue lo que hicimos bien y cómo podemos mejorar, para de repente poder obtener las famosas lecciones aprendidas. No hacíamos eso. Entonces, pero teníamos un modelo de gestión, gestionábamos el cronograma, los costos, la calidad, etcétera, ¿no? Hacíamos reportes, analizábamos estos reportes, pero como les digo, no teníamos específicamente un espacio de tiempo pautado cada quincena a tal hora, en tal oficina, para poder reunirnos a pensar qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo mejoramos, qué hacemos ahora y abordar ciertos puntos en específico que nos permita encontrar soluciones y proponer medidas para poder resolverlas. Ya, esa práctica, esa reunión, que vendría a ser una herramienta, la estoy incorporando, ¿no es cierto? La estoy incorporando porque es algo que no hacía. Ya, para incorporarla no es tan sencillo, porque ahí hay que tratar de hablar con las personas de que esa reunión, ¿para qué va a servir? ¿Para qué va a servir que vayamos, ¿no?
¿Para qué vaya a servir que vayamos a esa reunión cada 15 días? No, ¿no? Entonces esas personas em, tienen que saber cuál es el objetivo y cuáles son los beneficios, cómo les beneficia a ellos. Entonces, eh, esa práctica, ¿no? Esa práctica se va a incorporar. Y esta parte de saber qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo podemos mejorar, forma parte del sistema Las Planner. Ahora, no se hace quincenal, ya lo voy a explicar, no se hace quincenal, pero ya estamos incorporando algo. Entonces, con eso ya les estoy mostrando con un ejemplo de que no es necesario en su totalidad deshacernos de todo lo que ya tengo para decir, ahora voy a trabajar de una nueva manera, una nueva forma, y voy a tener que cambiar todo. No, todo cambio es paulatino y es progresivo, ¿ya? Por si acaso el sistema, los que pensaban que el sistema Las Planner es un software, no, están equivocados, ¿eh? Esta webinar es acerca de compartirles de qué trata el sistema como sistema, ¿ya? Porque la parte de la filosofía no la vamos a tocar aquí. Pero, como repito, para poder realizar estas implementaciones es importante tenerla primero el principio, los principios, la filosofía. Porque si yo lo veo simplemente como un sistema, pues yo voy a pensar que son Excel, que es un project, que es una aplicación, y que por si acaso sí existen aplicaciones y softwares para aplicar el sistema Las Planner, pero ven toda la parte de la estructura, más no la parte de colaboración. La parte de colaboración se tiene que vivir con los profesionales que forman parte del proyecto de la organización, ¿ya? Entonces, ya continuando, ¿cuáles son todos estos 12 métodos que complementan las funciones del sistema de Las Planner? Acá se los presento, y se los quise presentar de manera introductoria para no esperar al final y pues que ustedes se vayan decepcionados de que el webinar no es del tema que les hemos propuesto, ¿no? El tema específico son los métodos. Con esta actualización, entonces, a lo largo de estos 20 años, porque para que salga este documento, el cual es oficial, ¿ya? Para que salga este documento que está aquí citado, han pasado alrededor de 20 años que han hecho investigaciones y esas investigaciones se basan en la práctica, más que en la teoría. O sea, prácticamente en la práctica, cómo es que han aplicado diferentes profesionales y empresas a lo largo del mundo el sistema Las Planner. ¿Les ha funcionado? ¿Qué sí, qué no? ¿Qué mitos y verdades, digamos así, del sistema Las Planner pueden contar en esta actualización? Entonces es un documento bastante valioso e interesante. Entonces, una de las cosas que me pasaba a mí y a muchos colegas míos es que decía, ¿cómo integro el sistema Las Planner en mi gestión de cronograma? ¿Cómo integro el sistema Las Planner en mi control de proyectos? ¿Cómo integro el sistema Las Planner en mi gestión de riesgos? Que dicho sea de paso, no muchos hacen gestión de riesgos de proyectos, ¿ya? ¿Cómo lo integro? Porque yo trabajo con el sistema, pero no veo la manera de integrarlo a los métodos de gestión que ya tengo. Bueno, aquí en esta actualización les presento 12 métodos que hay que considerar para poder realizar esa integración. Aquí hay aspectos bastante técnicos. Puede ser que no los terminemos no se termine de cuajar hoy día mismo o en este momento, pero se los dejo para que en el momento en el que a ustedes les toque trabajar en un proyecto y que apliquen algunas de estas métodos o áreas de conocimiento, ustedes tengan en cuenta de que eso debería integrarse con el sistema de Las Planner, debería complementarse una vez que pues ustedes lo trabajen, ¿no? Entonces, uno de los aspectos, el primer punto, es la evaluación y mitigación de riesgos. Estos riesgos no se refieren a seguridad y salud en el trabajo, se refieren a los riesgos del proyecto, ¿ya? Y dentro del sistema de Las Planner, hay niveles en los cuales los registros que podemos tener sirven para poder evaluar y mitigar los riesgos del proyecto. Entonces, esto es sobre todo para aquellas empresas profesionales que saben, que conocen de gestión de riesgos del proyecto y que al menos tienen una idea de ello o que lo están implementando. Lastimosamente, en la mayoría de proyectos en Perú, ya sea público o privado, no voy a hacer la diferencia, no se habla mucho de gestión de riesgos del proyecto y la gestión de riesgos es algo que pasa, es algo que incluso en la vida de cada persona, pues estamos sujetos siempre a riesgos, a eventos que no sabemos si pasarán o no, pero si es que pasan nos van a afectar de manera positiva, oportunidades, o de manera negativa, amenazas. Y esto es algo
que siempre ocurre en los proyectos, y lo interesante es que ya lo han incluido como que tienes que considerar también la gestión de riesgos. El segundo punto es la planificación estocástica. Pasa que en los proyectos tenemos diferentes métodos para planificar. Entonces, esta planificación, ¿no? Esta planificación del proyecto tiene que ser con miras o con un foco, con una visión hacia la información que yo tengo específicamente en el proyecto. Y esa planificación de calidad, recursos, se me ocurre, costos, seguridad y salud en el trabajo, ¿qué más pueden tener? De compras, de contratos, toda esa planificación que se hace en el proyecto tiene también que ir de la mano con tu sistema Las Planner. Y es por eso que en el sistema Las Planner hay un componente en el cual se trabaja con una herramienta llamada Luca Head Plan. Y ese plan de mirar hacia adelante, ¿no? Incluye justamente las actividades de gestión del proyecto, ¿no? Actividades de gestión del proyecto donde está, pues, forma parte de la planificación que vamos a realizar en el proyecto como tal. El tercer método es el pool planning. Este método quizá ya lo hayan escuchado o conocido. La diferencia es que aquí lo están incluyendo como un método, ¿no? Como tal. Al ser un método yo puedo hacer pasos. Puedo decir, para hacer la pool planning en mi obra, puedo aplicar 10 pasos. Entonces, el sistema pool planning también se está incluyendo aquí. El cuarto punto es la estructuración de trabajo. La estructuración del trabajo, generalmente este aspecto lo llevan mucho las personas que trabajan en oficina técnica, quizá han escuchado de ese rol, o en control de proyectos, si es que sus compañías consideran este otro rol, ¿ya? Y la estructuración del trabajo es básica. Ahora, ¿en qué se diferencia esta de aquí en la 4 de las 7? La 4 se refiere a la estructuración, pero del sistema de trabajo, del sistema de planificación y control que voy a llevar como parte de la gestión de ese proyecto de construcción. Por ejemplo, si voy a trabajar con codificaciones, por ejemplo, si voy a trabajar con alguna matriz y qué códigos va a tener y cómo se va a vincular. Por ejemplo, si voy a trabajar con algún software de costos, y ese software de costos va a tener actividades, va a tener disciplinas, etcétera. ¿Cómo lo vinculo con mi cronograma? ¿Cómo lo vinculo con mi control de calidad? ¿Cómo lo vinculo con protocolos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo vinculo con las compras que voy a hacer? ¿Cómo lo vinculo? Con estructuración. Pero digamos, a nivel de la gestión de proyectos. En cambio, el número 7, ya me voy a adelantar, el número 7 tiene que ver con la estructuración del trabajo, pero ya propiamente de las actividades de construcción, ¿ya? De las actividades de construcción como tal. El punto número 5 habla de programación. Entonces, fíjense, planificación y programación. Muchas veces pensamos que planificar y programar es lo mismo, lo cual no es. ¿Ya? Porque la planificación, recuerden que cuando hablamos de planificación, hablamos de planificar costos, calidad, tiempo, riesgos, adquisiciones, seguridad y salud en el trabajo, interesados. Es la planificación completa. Pero cuando yo hablo de programar, generalmente sigo pasos, ¿sí? Sigo pasos, sigo una secuencia de trabajo que parte desde el diseño o el desarrollo de un modelo de programación, poder tener un modelo final, el cual muchas veces lo ponemos, lo colocamos en una herramienta, en un software que podría ser Microsoft Project Primavera P6 o el que conozcan, ¿no? Y luego cómo a través de esa versión final aprobada, llamada línea base, yo comienzo a hacer mis actualizaciones, mi mantenimiento, etcétera, hasta que se cierra el proyecto y lo transfiero al equipo que se va a encargar de guardar toda esa información. Entonces, la programación es algo muy técnico, porque aquí no solamente saber manejar el software, como los que he mencionado, sino también saber los procesos para poder programar, ¿no? Y una de las entregables comunes de esta programación es el famoso, pues, cronograma de proyecto, ¿ya? Entonces dice, por si acaso, tu sistema de las Planner también tiene que ir vinculado a tu programación, ¿no? Es imposible que separes las Planner por acá, tu programación por otro lado. El otro punto es el planeamiento basado en localización, y eso es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir voy a presentar un cronograma en Microsoft Project, que decir, ¿no? Para un proyecto de edificaciones, que decir voy a trabajar un proyecto de carreteras y también lo voy a presentar en Microsoft Project. Puedes hacerlo, excelente. Pero hay que tener en cuenta que las casuísticas y el modelo de trabajo, las actividades de estos dos proyectos en una edificación, una carretera, son diferentes. Entonces,
En una carretera probablemente yo quiera ver algo más gráfico, porque estoy hablando de progresivas, de kilómetros, etcétera, ¿no? Entonces, em, el planeamiento basado en la localización, existen técnicas y herramientas que se pueden usar. Por ejemplo, las famosas líneas de balance. Y hay softwares y hay aplicativos que te ayudan a visualizar esas líneas de balance y te ayuda de verdad a tener una mejor comprensión de lo que estás programando y planificando. Te ayuda. Entonces, por eso dice, bueno, según tu caso, puedes incluirle también planeamiento basado en localización. El punto 8 es diseño colaborativo de operaciones. Pasa que al momento de hacer toda la gestión de ese proyecto o de esos proyectos, es imposible que no, pues interactuemos con personas. Siempre estamos, ¿no? De interacción con personas. Entonces, el aspecto del diseño colaborativo, de qué herramientas se va a usar para todo ello, es muy importante tenerlo en cuenta. El punto 9 habla de promesas confiables y ese es un aspecto uno de los aspectos clave de este sistema, del último planificador. Yo les hablé de colaboración, ahora les estoy hablando de promesas confiables. Se basa en que si nosotros nos comprometemos a algo, hay que cumplirlo. No hay que mañana, que pasado, porque si vas a decir mañana pasado, mejor no te comprometas. Entonces, si dices que es para hoy y lo haces mañana, ya no es una promesa confiable. No es que te van a recriminar o te van a botar del trabajo, pero es que dónde está tu compromiso, dónde está tu palabra, ¿no? Que es una promesa confiable. Estás diciendo para hoy, pues entonces es hoy. Y si no puedes, entonces mejor no digas que vas a hacerlo hoy tan solo por darle el gusto a alguien o por ceder o por miedo a algo, ¿no? Entonces, es un poquito complejo el hecho de ir trabajando eso con las personas porque a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta decir, no, no lo puedo hacer, o nos cuesta poder dar nuestra opinión ante algo, ¿sí? Entonces, ese aspecto también se mide. El Planner tiene un indicador para medir esas promesas confiables. Ya saben que lo que no se mide, pues no se puede mejorar. El punto número 10 es importantísimo también, ya vamos a finalizar esta parte, son los controles visuales. Los controles visuales, y de hecho, si ustedes han estudiado o son practicantes o les ha interesado Lean desde hace mucho, Lean Construction, han podido ver que mucho lo que se muestra en redes y demás, de lo que se hace es visual, ¿no es cierto? De repente han visto imágenes, no sé si tengo aquí alguna imagen, de personas composites, puede ser, creo que por aquí tengo más adelante algunos ejemplos. De repente han visto personas composites, han visto personas en una sala, ¿no? Con un televisor proyectando algo, etcétera, ¿no? O dentro de la misma construcción, señalizaciones referentes de repente al ordenamiento, a la limpieza, a la segregación, qué sé yo, ya. Entonces, a nivel de todo ello, se puede también establecer métodos, metodologías que ayuden a controles visuales, lo cual es muy bueno porque pues a veces a nosotros como seres humanos nos es más sencillo relacionarnos o entender algo que es gráfico, una matriz, un esquema, a que me envíen un informe de 20 páginas y tengo que leer, pero si lo pueden colocar de manera gráfica en una matriz, es mucho más sencillo, ¿no? Entonces la idea es que sea mucho más sencillo, mucho más visible para nosotros a comparación quizá de un informe. No digo que los informes sean malos, solamente que hay que saber el propósito de lo que estamos haciendo, ¿no? Los informes son buenos porque brindan una descripción, nos informan de cosas que están pasando en el proyecto, pero el control visual también tiene sus beneficios, ¿ya? El punto número 12 son las reuniones diarias. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué un método sería la reunión diaria? Miren, lo que pasa es que la reunión diaria en este tipo de sistemas es clave, porque no hay forma en que tú propongas o incluso tú trabajes con un cronograma y no te reúnas nunca, solamente hasta el final de la semana. Cada quien hace las cosas por su cuenta. Entonces, la reunión diaria tiene también una metodología de trabajo. Yo les voy a comentar una que se llama Stand-up Meeting, que es bastante interesante porque es bastante simple, ¿eh? Solo son 3 preguntas y hay que responder las 3 preguntas, pero hay que cumplir con ciertos criterios. Y el último punto son las contramedidas, o vendrían a ser como las recomendaciones, ¿no? Vendría a ser ese análisis de repente de causas de no cumplimiento que se han dado a lo largo de la semana y pues que se han ido analizando para poder proponer ahora cómo lo soluciono, qué puedo hacer para no caer en lo mismo, para mejorar. Entonces, esos son los 12 aspectos que se han incorporado. De hecho, implica mucho más que solamente pues mencionarlos. En el curso nosotros vamos a desarrollar ejemplos para riesgos, ejemplos para planificación, para pool, para estructura, programación. Entonces, con esos ejemplos, ustedes van a poder
llevarlo más a la realidad y decir, bueno, de todo lo que me has presentado, yo la verdad veo en mi proyecto que podríamos hacer la planificación, la pool, sí, sí programamos, no usamos líneas de balance, entonces ese método quizás no lo use, sí nos reunimos diariamente, sí podemos hacer algo visual, ¿no? Entonces, sí hay manera de poderlo trabajar en mi proyecto o en mi organización, y esa es la idea también del curso, que ustedes puedan llevarse ese aprendizaje de hecho conocer algunas de las maneras, porque no hay una sola manera forma de plantear las cosas. En construcción tenemos muchas alternativas siempre para todo, pero al menos desde mi punto de vista, algunas recomendaciones de cómo lo pueden hacer. Bien, basado en ello, el sistema Las Planner tiene 3 componentes: planificación anticipada, compromiso con la planificación y aprendizaje. Estos 3 componentes son los que van a marcar o guiar todos los niveles del sistema, que recuerden, son 5. Son 5 niveles. Entonces, para explicar rápidamente, no extendernos mucho tampoco, el sistema Las Planner se basa en 5 conversaciones, 5 niveles, recuerden, 5 preguntas que yo hago en estas conversaciones. Ahora, cuando conversamos, ¿no? Ahorita yo estoy exponiendo y yo espero que sí me estén escuchando, pero estoy hablando con un público de más de 30 personas, ¿no? Entonces, una conversación es entre varias personas. Una conversación no es yo solita hablo, digo y ya, eso no es una conversación, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta conversaciones, varias personas. El sistema Las Planner no es una sola persona, no es solo el último planificador. Vamos a ver qué es último planificador, pero recuerden que se trabaja en equipo, en proyecto, ¿no? En un proyecto, por algo existe pues el equipo del proyecto, ¿no? Lo ejecutamos varias personas. Entonces, el sistema tiene 5 niveles, recuerden. Son 5 preguntas. La primera pregunta es ¿qué debemos hacer? La segunda pregunta es, o el segundo nivel es ¿qué podemos hacer? La tercera es ¿qué haremos? La cuarta es ¿qué hicimos? Y la quinta es ¿qué aprendimos? Aquí están, solamente que pues no están como preguntas, sino pues están escaladas. Entonces, en cada una de las preguntas que yo hago con mi equipo, ¿qué debemos hacer? Entonces alguien puede decir, lo que debemos hacer es tener el contrato. Sí, pero hablar de contrato es algo muy general. No, vamos a llevarlo un poco más a algo más específico. Lo que debemos hacer está planteado, plasmado en un cronograma del proyecto, en tal software. Y puedes ver los hitos. Lo que debemos hacer, ¿ya? Y ese viene a ser el otro sistema, el sistema pool, está planteado a través de estas fases. De repente es un proyecto en el que hay ingeniería, en el que hay procura y en el que hay construcción. Entonces son 3 fases: ingeniería, procura y construcción. Se le llama EPC a eso, o IPC en español. Ya, eso es el que debemos, pero no es lo mismo qué debo hacer a qué puedo, porque ya cuando yo me hago esa pregunta de qué debo y qué puedo, yo digo, ¿no? ¿Qué debo hacer? Bueno, yo sé que debo comprar acero la próxima semana, yo sé que debo empezar con los requerimientos del contratista de concreto, de su contratista de concreto la próxima semana también. Eso es lo que debo, en la teoría. Pero lo que puedo, la verdad, yo no puedo contratar todavía no puedo ni siquiera lanzar la licitación para el de concreto porque todavía no tengo las especificaciones definidas. Entonces, ¿cómo lo envío? La verdad es que yo no puedo contratar al de acero porque, ¿sabes qué? Le debemos en la empresa. Yo no puedo, porque en la primera tengo una limitación de alcance y en la segunda tengo bueno, más que limitación, restricción de alcance, y en la segunda relacionado al dinero, al flujo, ¿no? En efectivo de la empresa, porque pues el dinero no es ilimitado. Entonces, ¿se dan cuenta que con este simple ejemplo estamos viendo de que lo que debemos no es igual a lo que podemos? O sea, yo puedo querer incluso hacerlo, pero no puedo. No puedo porque me falta dinero, no puedo porque me falta personal, no puedo porque no tengo un permiso para poder iniciar, ¿no? O sea, hay siempre motivos por los cuales no puedo hacer todo lo que quisiera o lo que debería, ¿sí? Entonces, esas 2 preguntas marcan una diferencia esencial en la comprensión del sistema y cómo yo lo llevo a la realidad de mis obras. La cuarta pregunta, antes de pasarme a eso, la herramienta que se usa para eso es el UKG. ¿Ya? Y a este nivel hablamos ya un mediano plazo. Al nivel de arriba, del de debemos, hablamos de un largo plazo. Es como decir, largo plazo es como que acá a ver a dónde, a febrero del 2024, un ejemplo, ¿no? Pero mediano plazo ya es como de acá a un mes. O sea, es más cerquita, ¿no es cierto? La tercera pregunta es ¿qué haremos? Ya, esa también se diferencia de las otras, porque el ¿qué haremos? Es ¿qué vamos a hacer mañana? Bueno, mañana vamos a realizar de repente una evaluación a los alumnos. Entonces ya tengo
planeado lo que voy a hacer mañana, ¿no? A qué alumnos, ya tengo la evaluación, ya tengo todo. ¿Qué haremos? Es más a un nivel corto plazo. Entonces, a corto plazo es un plan semanal. ¿Qué vas a hacer mañana, pasado, no? Y así, en esa semana. Ahora, en el qué haremos, también es importante tener en cuenta de que para decir lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué haremos? Para decir lo que voy a hacer mañana, yo ya tengo todo preparado. Eh, no podría, ¿no? Decir que mañana voy a evaluar a los alumnos si es que no tengo ya el formulario de la evaluación. Porque entonces, si no lo hago, si no lo cumplo, entonces mañana no los evalúo. No tengo, digamos, las herramientas, ¿no? Todavía como para poder indicar si es que estoy todavía en duda de que voy a hacer, de que lo haré en esta semana. ¿Ya? Entonces es un punto importante porque planificar a corto plazo significa que las restricciones que tenía, por ejemplo, no tener una evaluación diseñada, ya las he liberado. Porque si yo no tengo, en este caso la restricción sería tener el formulario de la evaluación. Si yo no tengo el formulario de la evaluación, para mí es una restricción. Entonces yo no puedo decir que esa está dentro de mi plan semanal en mi corto plazo. Mejor lo pongo dentro del LucaJet para que sea dentro de un mes y me dé tiempo a mí de planear o de elaborar mis herramientas para poder hacer la evaluación. ¿Se dan cuenta entonces? Y hay una gran diferencia entre el podemos y el haremos, ¿no? El haremos se acerca un poquito más a ese corto plazo. Y una de las herramientas que se usa, pues, es el plan semanal. La cuarta pregunta es, ¿qué hicimos? Ya eso ya es pasado. El hicimos es pasado. Es ya, no es que yo voy a hacer, yo haré, no. Es ya, ¿qué hiciste? Ah, muéstrame lo que hiciste. Ah, bueno, trabajamos ayer el vacío de una columna. A ver, vamos a darle a campo la columna. Ah, está aquí, está en tal eje. Bien, le tomas una foto. Ya, eso es lo que hicimos. El que hicimos ya muestra y es la evidencia de lo que tú planificaste la semana pasada, dijiste que ibas a hacer, ¿no? Y lo que realmente la prueba fehaciente, en nuestro caso en construcción es generalmente física, ¿no? De lo que ya hiciste. Ahora, también puede ser en construcción, pues no necesariamente tiene que ser una estructura o algo que yo vea físicamente en campo, porque podría ser también una actividad de gestión. Por ejemplo, si tú te comprometiste a enviar el informe semanal del proyecto el día miércoles, ayer no, ha sido miércoles, entonces, ¿dónde está el reporte, no? Es un reporte, es el correo de enviado y pues esa es la prueba fehaciente de lo que hicimos. Entonces, repito, sistema Las Planner no es que solo aplique para todo lo que veo en campo, ¿no? La columna construida, el techo vaciado, la pared pintada, no. También son para actividades de gestión del proyecto, que se entiende pues que todos gestionamos en un proyecto, ¿no? Es imposible que digan, ah, mi proyecto yo no gestiono porque participo, mi cliente es tal sector o tal empresa o tal público, privado, qué sé yo, no depende de eso, ¿no? Sino que gestionamos porque es parte de las actividades que realizamos y pues para poder lograr un proyecto, o mejor dicho, para poder lograr que los objetivos de ese proyecto al menos se acerquen al cumplimiento que se espera. Y la última pregunta es, ¿qué aprendimos? Ya, esa pregunta, muchas veces cuando se implementa el sistema Las Planner, dice, ya no, hagamos el plan semanal y de ahí volvemos a hacer la actualización de Las Planner, no importa. Pero no, porque eso, ¿dónde está nuestra mejora continua? ¿Dónde está nuestro aporte? A mí me pasó en un proyecto que por no hacer esto de la mejora continua, que puede sonar de repente, pues, ay, qué filosófico. Es mucha filosofía, mucha teoría. Ya, pero en la vida real, es como decir, ¿no? Cuando tú te equivocas como persona, dices, ¿en qué me equivoqué? Bueno, me equivoqué en esto, ya no quiero que me vuelva a pasar. Pero si no analizas interiormente como persona y dices, bueno, yo fallé en esto, son mis debilidades y voy a corregir esto, como persona. Cuando tú no haces eso, es muy probable que te vuelva a pasar lo mismo. Como decir, no aprendes de tus errores. Y en un proyecto, obviamente que estas cosas pasan también, ¿no? Y la diferencia es que en un proyecto cuesta dinero y cuesta tiempo, y también el esfuerzo de los profesionales. Entonces, esta última parte es importante también realizarla, no por el simple hecho de llenar un formato, sino por el simple hecho de decir, nos equivocamos cuando escogimos un proveedor sin considerar al área de oficina técnica y de residencia, de obra. Nos equivocamos porque solo lo escogió logística, el proveedor. Ya nos equivocamos, pero todavía nos quedan 20 contratos más por adjudicar. En los otros 20 me voy a volver a equivocar y solo lo va a hacer una persona en la adjudicación y el proceso. No, voy a incluir a la parte técnica. Ya estás aprendiendo. Entonces, este sistema tiene estructuras. No voy a entrar al detalle, pero solamente les quiero decir
que el que debemos se hace según se requiera. No es que lo van a actualizar todas las semanas, no, según se necesite, según se requiera, ¿ya? Porque en esta parte como que tienen que pensar todito el proyecto, todo lo que se va a hacer en el proyecto, ¿ya? Ahora, con eso no quiere decir que lo hacen y ya nunca más lo ven, no, porque en todo proyecto hay cambios, entonces hay que ver qué tanto alteran esos cambios del proyecto para saber que debemos actualizar la primera parte. Y de repente se van a mover hitos, ¿no? Entonces hay que hacerlo a tiempo. Pero el sistema recomienda que del UKG, del segundo nivel o de la segunda pregunta hacia abajo, es decir, 2, 3, 4 y 5, se actualicen todas las semanas. ¿Por qué? Porque en construcción no es que yo hago algo, ¿no? Puedo realizar las actividades, ¿no? Físicas y ya luego me olvide y como que dejo la obra a su ritmo y no lo controle o no mida, ¿no? Porque que puede venir el supervisor y me dice, ya, ¿cuántas columnas has vaciado? ¿Y qué le vamos a responder? No sé cuántas he vaciado, no, porque ustedes las cuentan o las miden por metros cuadrados, qué sé yo, ¿no? De las 20 columnas que hay que vaciar, hemos vaciado 10. Entonces nos quedan 10 y esta es mi programación, pero saben. Entonces no hay forma de que, ¿no? Lleguen al fin de mes y no sepan lo que han hecho. Lo mismo pasa con un sistema de trabajo. El sistema de trabajo hay que revisarlo todos los días. Es parte del proyecto, de la necesidad. Y más en construcción, cuando sabemos que cualquier cosa puede pasar, que yo ya tenía todo planeado para hacer mi vaciado, ya vino el proveedor, tenía la gente, tenía los EPPs, tenía los permisos, todos los protocolos, pero de pronto llueve de manera, ¿no? Intempestiva. Y pues no sabíamos que iba a llover. De hecho, en el reporte del clima no estaba que iba a llover, pero de pronto es una lluvia, pues y no para. Entonces, un tema climático, ya eso hace que la actividad que yo tenía planeada, pues se cancele o al menos vea una protección, tenga una solución para esa situación. O puede pasar un temblor, un terremoto, o puede ser una huelga así tan fuerte que haga que todos nos vayamos a casa, o una situación de peligro nacional. No sabemos lo que puede pasar, ¿cierto? No sabemos. O de pronto un cambio de presidente otra vez y estado de emergencia. ¿Verdad? Otra pandemia. Entonces, estas cosas, desde algo, digamos, ya más extremo como un desastre natural, hasta algo como que el cambio de clima o algún tema específico, político, social, o de la misma obra, del mismo proyecto, qué sé yo, no le pagaron a los proveedores, a los trabajadores, entonces no vienen los trabajadores porque no les han pagado. Entonces, desde esas cosas hacen que muchas veces todo aquello que hemos planeado no sea perfecto. Por más que yo aplique este nivel, no va a ser perfecta ni igual lo que planeé que lo que yo hice. Y es por eso que esto hay que irlo revisando semana a semana. No es que el UKG del plan semanal, sobre todo el UKG, porque es una pregunta muy recurrente que me hacen, si el UKG es a 4 semanas, ¿yo tengo que esperar la cuarta semana para recién actualizarlo? No, tienes que actualizarlo todas las semanas, ¿no? Por justamente lo que, es muy comprensible lo que estamos diciendo. A todos nos ha pasado alguna situación similar, ¿cierto? Entonces, algunos roles que necesitan para llevar estas sesiones, reuniones, para gestionar, comunicar en campo, para hacer de repente también la parte de gabinete de oficina, enviar los reportes, ver indicadores, hacer las reuniones, etcétera, convocar, es que haya siempre un moderador. Ahora, no quiere decir que ustedes van a ir mañana a su oficina de proyecto y van a decir, contrata un moderador, un supervisor, un secretario. No, entre ustedes mismos tienen que ver esos roles, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el moderador sea alguien que tenga mucha facilidad de palabra, que puede ser un ingeniero, ¿no? Ingeniero de calidad de repente. Ya, el secretario es alguien que está ahí bastante atento, puede ser el asistente de oficina técnica, y el facilitador es alguien que conozca el sistema, que puede ser el residente de obra. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya tienen ahí a los miembros. Y los miembros activos son su equipo de proyecto y la supervisión, pues que este sistema también permite que tú invites a tu supervisión de obra. No hay ningún problema. Ahora, bueno, el problema sería si es que el supervisor tiene el problema, ¿no? Porque si él no quiere, pues ahí es un poquito complicado obligarlo, ¿no? Porque recuerden que siempre hay niveles, hay una estructura, ¿no? El cliente está arriba y el constructor está abajo, es así, salvo que trabajen de otra manera y como que estén eh, ahí, ¿no? Como que 50-50, pero generalmente como trabajamos aquí es que, el cliente manda, decimos, ¿no? Pero la idea es que ese, entre comillas, que el cliente manda, sea poco a poco transformado, como decir, trabajamos juntos, cliente y constructor, porque ambos queremos un objetivo en común, trabajar juntos, ganar dinero, tener el proyecto, cumplir con las expectativas, los objetivos que se tienen, ¿no? Entonces, son algunos roles que se puede tener al momento de ustedes implementar el sistema. Ya, y a todo esto, ¿quién es el último planificador? Porque me estoy hablando del sistema del último planificador, pero de repente
pues, ¿y quién es, no? ¿Quién es esta persona? Hay que contratarla. ¿Qué hacemos? El último planificador es una persona, ¿ya? Es una persona que define finalmente lo que será realizado y quién realizará. Quiere decir que es una persona que sabe lo que está pasando. El último planificador no puede ser alguien que esté en su casa y que solamente va una semana a la obra y no sabe lo que pasa. Es más, ni le interesa. O el último planificador no tiene por qué ser tampoco el gerente general. El gerente general tiene otros asuntos en su cabeza y en su agenda. El último planificador es alguien que sabe lo que se está haciendo y por lo tanto define lo que se le ha realizado, tiene pleno conocimiento de esa área o del espacio de trabajo y esa persona puede destinar y decir, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Es la persona, por eso dice, quien mejor conoce lo que está ocurriendo a pie de obra, ¿no? ¿Quién va a conocer mejor lo que está ocurriendo a pie de obra? ¿Tu capataz o tu ingeniero que está más en oficina? ¿Quién conoce más? Tu capataz. Ya. Y la otra, es la persona, porque son tres definiciones que ahí lo puse, es la persona capaz de garantizar un flujo de trabajo predecible. A veces, las personas operativas, los trabajadores, solamente operan, trabajan y hacen lo que tú le digas o lo que está en la planificación. Pero ¿cómo garantizas que ese flujo no se rompa? Que si mañana no le dices qué hacer, esa persona va a llegar, se va a poner su uniforme, se va a sentar hasta que tú le digas qué hacer. ¿Cómo garantizas que ese flujo sea un trabajo predecible y que ese flujo de alguna manera no se rompa y que tengas designadas a las personas que van a hacer las labores? Entonces, esa persona tiene que estar capacitada y altamente motivada, ¿no? Para poder conducir, liderar en el proyecto, tanto en campo como en las decisiones que se toman. Por lo tanto, ejemplos de últimos planificadores, porque en un proyecto no es solo un último planificador, en un proyecto pueden haber varios últimos planificadores. Les pongo un ejemplo, un proyecto de edificaciones, un edificio de viviendas de 15 pisos, ¿ya? Entonces, estamos en la etapa de acabados, pero ya entraron las instalaciones, etcétera. Entonces, tengo mis dos capataces, de repente un capataz de terminaciones o de arquitectura como tal, y tengo un capataz, se me ocurre, de la obra civil que pues igual se mantiene ahí. Entonces, ahí tengo dos últimos planificadores. Y vamos a sumarle quizá un capataz más de instalaciones, ¿ya? Por otro lado, tengo 5 subcontratistas. De los 5 subcontratistas, 2 subcontratistas son grandes, y los otros 3 son más pequeños, ¿no? Tienen menos personas. De los 2 subcontratistas grandes, pues va su proyecto pues considerable, ¿no? De los 2 subcontratistas grandes, tienen sus residentes. ¿Quién sería su último planificador? Los residentes de esos subcontratistas. Y de los otros, que son más chiquitas, las otras subcontratistas, ¿no? Que son locales quizá, ellos nomás tienen capataces o le llaman responsables del proyecto, ¿no? Responsables de ese subcontrato. Entonces, ¿quiénes son los últimos planificadores? Esos responsables. Ya, pero ¿qué pasa si viene el dueño de una de esas empresas? Pero el dueño nunca está, el dueño nunca viene. El dueño solamente viene para ver las valorizaciones y cobrar. ¿Ese sería mi último planificador? Pues no, porque no cumple lo que estamos diciendo, ¿no? Es quien manda, es quien es el dueño de la empresa, pero no, pues no está ahí, no lo está viviendo día a día, en cambio sus capataces sí. Y otro ejemplo, ¿no? Dentro de mi staff de obra, yo tengo un ingeniero de producción, yo tengo un asistente de producción que está todos los días en campo, de su 100% del día, de sus 8 horas, está el 90% en campo y 10% en oficina, porque hay alguien que se encarga de las más labores administrativas. Ese también puede ser mi último planificador, porque ese ingeniero de campo sabe al revés y al derecho todo lo que está pasando, le informan, coordina, va de un lugar, va a otro lugar. Entonces, son algunos ejemplos para que no vayan a pensar que el último planificador solamente es una persona, es el dueño de la empresa, es el jefe de, no sé, de la oficina, de oficina técnica, o solo el residente, ¿no? Solo el residente puede hablar, no. La idea, y al hacerlo colaborativo, es interesante porque tú ya das pie, apertura a que estos capataces que de repente estaban en la sombra, vamos a llamarlo así, porque nunca lo considerabas, nunca los escuchabas, lo que tenían que sugerirte, que no necesariamente, quiero ahí aclarar que no necesariamente ellos por sus años de experiencia tengan la razón, no, porque a veces puede ser que yo esté haciendo lo mismo por muchos años y pues que no lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces viene alguien que conoce, pues y te corrige y te dice, no, podemos hacerlo de esta manera. Está buena tu idea, pero podemos mejorarla así. O no, estás equivocado. Así no debería ser. Entonces, y eso hay que tomarlo con cautela, pero siempre en una actitud de colaboración. Entonces, cuando yo hablo de colaboración, ¿ya? Y me quiero meter otra vez en el aspecto de la filosofía, yo no solamente hablo de filosofar el tema de colaboración. Lograr la colaboración con tu equipo no es sencillo. No es sencillo porque es que tú trabajes mucho
digamos, con esas personas de la mano, ¿no? Que esa persona logre tener un acercamiento, hay una confianza, una actitud como que de trabajo en equipo, me siento parte de este equipo, porque si yo no me siento parte de este equipo, a mí no me importa, acá a mis horas yo me voy, y si me dicen algo, yo no lo voy a hacer, hasta que no me manden un papel, que pasará unos meses, y hasta que no pase eso, pues no lo hago, y no me importa porque yo solo cobro mi sueldo, ¿ya? Y entonces ese aspecto de no ver a tu equipo de trabajo, ¿no? No sentirlo como como un objetivo que queremos lograr todos. Ahora, con eso yo no estoy justificando de que por eso me tenga que quedar más horas, de que por eso no duerma, o de que por eso, si me corresponde cobrar una hora extra, no la cobro. No, eso es malinterpretar, ¿no? Colaboración es que si dentro de mis horas de trabajo, por ejemplo, sabemos que construcción igual siempre se trabaja un poquito más, lamentablemente no está regulado en nuestro país, ¿ya? Pero bueno, si suponiendo el caso ideal, que dentro de las zonas de trabajo me piden, "Oye, hay que hacer un plan, hay que reunirnos para hacer", lo hago porque sé que es por el bien del proyecto, ¿sí? Entonces, lograr eso, repito, tiene que ver a alguien que conduzca ese cambio. Eso no es sencillo. Eso más que teoría, más que te lo enseñe en un curso, eso ya depende mucho de nosotros, ¿no? De nuestras habilidades para poder justamente eso, unir, integrar a las personas. Entonces, por eso sí es importante que se establezcan políticas de trabajo en el sistema. Ejemplos de políticas, ¿no? Si la reunión empieza a 4 de la tarde, 5 para las 4 estamos. 4 en punto vamos a empezar, no vamos a dar tolerancia. Eso es una política de trabajo, ¿no? Y si es que tú no puedes venir, entonces manda a alguien en tu representación que sepa muy bien lo que vamos a tocar aquí. De repente no podrá tomar la decisión, pero sí sabe muy bien qué está pasando. La política de trabajo, si no estás, entonces tienes que avisar con tiempo o enviar a alguien en tu reemplazo. Un ejemplo. Entonces, en el qué debe hacerse es muy común que se use este Master Schedule o Master Plan. Este es un ejemplo de cómo se puede hacer en Project. No voy a dar más detalles, simplemente quiero que salgan de aquí del webinar con una idea de cada uno de los ejemplos de estos 5 niveles. ¿Ya? Ese es un ejemplo, ¿no? Esta es por barras y este es por hitos. ¿Ya? El software utilizado ahí es Microsoft Project. Planificación pool, seguimos en el primer nivel. Ya, 2 ejemplos de planificación pool para 2 proyectos. Miren, aquí se ha hecho en el contenedor, se ha utilizado POSITs, donde el cual los rombitos son hitos y los cuadraditos, los rectangulitos son actividades o entregables. El sistema pool va de atrás hacia adelante. ¿Ya? Tiene todo un sistema bien interesante que lo vamos a ver en el curso. Nivel 2, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? El nivel 2, una de las herramientas muy comunes a utilizar es el Look Ahead Planning. Ahora, digo muy comunes porque algunos piensan que es un Excel nada más que lo sacan del proyecto de primavera y eso no es, ¿ya? Porque aquí hay que ver el otro aspecto, ¿no? Y ese Look Ahead Plan son algunos de los componentes como pueden ver, ¿no? Y hay que considerar también ponerle fecha y responsable y colocar actividades, identificar, como bien dice aquí, restricciones. Entonces, esto es colaborativo porque yo no puedo hacer un Look Ahead Plan y decir, no, yo, Dayana, yo trabajo con 20 personas en mi equipo de proyecto y voy a asignarles a ellos cada uno una responsabilidad, lo que yo quiera, lo que a mí se me ocurra o lo que yo piense, mi parecer. Y yo voy a sacar todas las restricciones yo sola y luego lo voy a enviar a todo mi equipo. Así no es, así no funciona. No es el yo, lo hago. Eso es un trabajo individual, es un trabajo en equipo. O sea, hay que reunirse para hacer ello. Ahora, las reuniones tienen que ser lo suficientemente bien estructuradas para que el tiempo se aproveche. Porque si va a ser una reunión en la cual no sabemos qué hacer, a dónde hacer y se nos pasa 5 horas, y ese sí es una pérdida de tiempo. Es un trabajo, digamos, improductivo, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desperdiciar 4 horas, ¿para qué? Ahí a la gente no le va a quedar ganas de volver a reunirse, porque lo va a ver como una pérdida de tiempo o como más papeleo. Dentro de ¿qué podemos? Yo he incluido ahí una herramienta ágil que es el tablero Kanban. No lo vayan a confundir, por favor, con la metodología ágil que también se llama Kanban, ¿ya? O hay otra metodología que es Scrum y hay muchas más, pero como herramienta se puede usar el tablero Kanban. Y miren, este es un ejemplo. El tablero Kanban lo puedo hacer en un Excel, en una pizarra, en un papelógrafo. Básicamente se divide en 3 columnas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estoy haciendo y qué hice? Esto es bastante interesante porque lo puedes usar para tus tareas diarias también. Y también lo puedes usar en aplicativos. Yo en el curso voy a mostrar 2 que 3 aplicativos en los cuales pueden usarlo, pero básicamente los ejemplos los voy a hacer en este que se llama Trello, ¿ya? Y que es gratuito, por si acaso.
El nivel 3 es qué se hará. En el nivel 3 del qué se hará, ya saben que es el plan semanal, ¿no? Ahora, el plan semanal puede ser también gráfico, ¿ah? Si alguno de ustedes ha estudiado BIM, no, perdón, BIM es muy general. Si ha estudiado alguno de ustedes como parte de las herramientas o de los software que se tiene, la metodología BIM, quizá han de repente estudiado, no sé, Revit o Navisworks o algún software de simulación, porque existen muchos. Esto complementa muy bien, de verdad que sí. ¿No? Se puede ver mejor de forma gráfica, a veces no es un papel un poquito complicado, ¿no? Entenderlo, me refiero. El nivel 4 es qué se hizo, ya. En el qué se hizo, hay que tener en cuenta también lo que se hizo diariamente, porque no solamente voy a evaluar lo que se hizo en la semana. Y lo otro es también las reuniones de coordinación diaria. Hay una reunión que se considera una herramienta por ejemplo, la metodología ágil llamada Scrum, ¿ya? Que se escucha mucho hoy en día, que se llama Stand-up Meeting, significa reunión diaria de a pie. Si dice que es diaria de a pie es porque estamos parados todos, ¿no? Entonces es una reunión que se debe hacer de 5 a 10 minutos, esa es su caja de tiempo. Participamos las personas del proyecto y te haces 3 preguntas con tu equipo. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Ya? ¿Y qué problemas tienes? En 10 minutos tienes que decirlo con las personas del equipo. Ahora, esa reunión no es para ir a improvisar y ponerte a revisar en tu celular o tus papeles que están ahí entremezclados. ¿Qué hice? Pues no, porque no sé, no vine ayer o bueno, me salí más temprano. No, no, no. Es una reunión en la que tú tienes que llevar ya las respuestas a las 3 preguntas. Entonces, tú tuviste que haber coordinado, porque si no, nos vamos a pasar 30 minutos, 1 hora parados esperando a que sepan las respuestas a estas preguntas. Y más que respuestas es parte de la función, ¿no? Saber, ¿qué hiciste ayer? Ah, hicimos 3 vaciados y culminamos con tal encofrado, ¿ya? ¿Qué vas a hacer hoy? Ah, hoy día continúo con el eje B y C y con los encofrados del eje anterior, o el eje siguiente, perdón. ¿Y qué obstáculos tienes? Mira, tengo un obstáculo de que la madera no se está alcanzando. Necesito que llegue antes porque nos estamos adelantando las actividades. Y tengo otro obstáculo, otra restricción, un problema que los trabajadores no están viniendo los días lunes. Entonces hay que ver la manera de tal cuadrilla, no sé. Hay que ver la manera de preguntarles ahí qué pasa, ¿no? Recursos humanos que les diga, no, tienes que venir los días lunes porque si no me afecta la programación. ¿Ven? Entonces, esas respuestas que yo les acabo de dar, ¿no? Un ejemplo cualquiera que puede suceder, hay que tenerlas, ¿no? Y si es que las tenemos, las vamos resolviendo para que no se haga un cuello de botella y diga, uy, los trabajadores no vienen los lunes, hace 5 semanas me pasa esto. Y recién decir en la sexta semana, no, que yo no tengo que esperar tanto, ¿no? Para tomar bueno, decisiones a tiempo. El nivel 5, que es de qué necesita aprender, no, de qué no, qué necesita aprender el equipo. Aquí se hace un análisis bastante interesante de causa raíz, que también lo voy a enseñar a través de los 5 porqués y del diagrama Ishikawa, que se usa también mucho en calidad, ¿ya? Y lo otro es reflejar lo que estoy haciendo en indicadores. Yo les dije al inicio, lo que no mido, no lo puedo mejorar, no lo puedo, ¿no? Lo puedo mejorar, no lo puedo administrar. Entonces, el sistema tiene indicadores y lo interesante es que con esta actualización ha aumentado. No voy a explicar, lo voy a pasar rápidamente, pero en el curso obviamente yo les voy a proporcionar un Excel, una plantilla y les voy a enseñar cómo calcular. ¿Ya? Entonces, la primera agregación que se hizo fue este indicador, variación de los hitos. MB, significa milestone, ¿no? Variación de los hitos. Entonces, es el hito planificado menos el hito real. ¿Lo puedo sacar de dónde? Por ejemplo, de tu Microsoft Project, ¿no? Ahí está. En tu Microsoft Project puedes tener tu línea base versus tu forecast y dices, ¿no? 21 de octubre del 2019 menos 21 de octubre, 0. Entonces, la variación aquí es 0. Pero acá, 14 de noviembre menos 14 de noviembre, 0. Acá, y acá mismo lo dice, ¿no? 0, 0. Entonces, no tienes variación de esos 2 hitos. Pero de repente, yo no he puesto todo, pero de repente más abajito sí tienes, ¿no? Porque solamente estamos agarrando 2. El inicio del proyecto y las actividades de gestión, pero me falta toda la parte de construcción. Probablemente ahí sí tengas variación, ¿ya? El otro indicador es actividades requeridas que mueven los hitos y no se ejecutan. Entonces se calcula así, actividades requeridas ejecutadas entre actividades requeridas planificadas. PRC se llama. El otro es el nivel de compromiso, actividades requeridas programadas entre actividades requeridas necesarias. El otro es el TMR. El TMR tiene que ver con las restricciones levantadas entre las identificadas y miren que también se puede graficar. Ahora, la interpretación de aquí también es bastante interesante. No es que yo lo interpreto por separado, que lo puedes hacer, pero la idea es pues analizarlo con los otros indicadores.
El otro es el de tarea anticipada, actividades totales ejecutadas entre actividades planificadas, y es lo que se hace en la semana. El otro es el famoso PPC, quizá lo han escuchado, ya lo han aplicado, porcentaje del plan completado. Compara trabajo real versus trabajo planificado y lo puedes graficar, ¿no? A través de tanto de la semana como también a nivel acumulado. Ahora, voy a responder una pregunta que yo sé que no me la han hecho, pero es muy recurrente. ¿Cuál es el PPC ideal? ¿Cuál debería ser el PPC meta? Quizá ustedes han escuchado que el PPC meta en muchas empresas es el 85%, ¿ya? Pero este documento dice no. El PPC meta es el 100%. El 100%. Yo sé que es imposible que en un proyecto de construcción todas las semanas sean 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Posible. Vamos a tener siempre bajones, vamos a tener días buenos, días malos, ¿no? Pero aclara el autor y dice, ya, pero tu meta siempre debe ser pues la excelencia, ¿no? Si no, porque si te limitas al 85%, entonces, ¿qué? ¿85 te basta? No, porque tú sabes que si te esfuerzas un poco más con tu equipo, puedes llegar a 90, 95. Entonces, la meta es 100, pero ahí quiero hacer la aclaración. Hay algunas empresas que tienen años aplicando las Plan Assist en Perú, en el extranjero, y que han recopilado esos indicadores y los han agrupado por proyectos. Tienen para proyectos de edificación de hasta 15 pisos, proyectos de edificación hasta 20, proyectos de oficinas, hospitales, qué sé yo, lo han agrupado. Minería, carreteras, no sé. Entonces, como que tienen ellos sus mediciones promedio. Entonces dicen, el promedio de proyectos de edificaciones que hemos trabajado es que el meta llega al 90. ¿Cuánto vamos a poner de meta? 90. El promedio de obras para minería que hemos trabajado es que la verdad ya es un poquito más bajo. Hemos llegado a 85. Entonces la meta es 85. Entonces las empresas dicen, le agrego una columna más que diga PPC meta 85 o en el otro caso 90. Pero repito, eso no quiere decir que, o sea, hay que verlo más como que parte de la cultura de la empresa que ya le ha pasado, que ya lo está trabajando, tiene una madurez de trabajo con respecto al sistema de las planner, más no que el sistema diga eso, que te limite a 85, a 90, a 80. Llegué a 80, estoy contento. No. O sea, siempre el cielo es el límite, dicen, ¿no? Entonces, siempre buscar esa excelencia en los proyectos. El otro está relacionado a las causas de no cumplimiento y este es más un indicador de frecuencia, que con qué frecuencia o cuál es la frecuencia de la causa de no cumplimiento de repente de diseño, el 25% hasta la fecha. ¿Cuál es la incidencia de se me ocurre, planificación pobre o programación pobre? No sé, 15%, 13%. Entonces, del 100% de todo lo que no cumpliste, y hemos visto entre las dos, el diseño es lo que más está marcando, ¿no? ¿Y por qué? De repente los RFIs no se dan a tiempo, los planos, la coordinación, etcétera, ¿no? Que se da en todo proyecto. Dentro de esta parte también hay una herramienta que se llama Plaza en Delta. Es bien interesante y fíjense que es bastante simple, más lo podrían ya utilizar mañana si quieren en sus proyectos. Antes de terminar su jornada, hacen esto en una pared o en la pizarra, ¿no? En el papelógrafo, etcétera, y colocan lo que se hizo bien y lo que se puede mejorar. Entonces, ahí cada miembro del equipo puede tomar un plumón, un lapicero, no sé, un post-it y decir, bueno, lo que hicimos bien hoy día fue que hubo buena coordinación, se cumplieron las actividades, hubo puntualidad. Y lo que se puede mejorar es que las comunicaciones, ¿no? De repente los radios estuvieron fallando, el internet también, no sé, qué sé yo. Entonces, lo que se hizo bien y lo que se puede mejorar como parte de la gestión, una práctica bastante interesante. Y por último, la Oveja Room es en su traducción vendría a ser sala oveja, ¿no? Pero también le llaman Big Room o también le llaman sala de guerra. Por si acaso, oveja es una palabra en japonés, ¿ya? Muchas de las terminologías de Lean Construction, de los términos que se usan, vienen de palabras en japonés. Hay herramientas que mantienen su nombre en japonés, como por ejemplo 5S, como por ejemplo Pokayoke, como por ejemplo, a ver, otra más, Andon, Heiyunka, y hay muchas más, ¿ya? Muda, Mura, Muri, y esos términos son en japonés, o Gemba. Entonces, lo bella es un término que está en japonés, pero como les digo, algunos ya usan su versión en inglés o en español, ¿no? Salas Lean también les llaman. Este es bastante interesante porque una de las maneras de trabajar el sistema Last Planner que es colaborativo es tener una sala de trabajo que no tiene por qué costar mucho, no tiene por qué tener los grandes lujos.
o decir, cuesta mucho y ese es el motivo por lo cual no lo implemento, para poder decir, yo tengo mi sala Lean de trabajo colaborativo, ¿no? Entonces es importante, perdón, acá antes que me pase, no piensen que es lo mismo, que esta sala se vea desde ese punto. ¿Cómo yo, con los recursos que tengo actualmente, lo puedo implementar en mi proyecto? Y yo les voy a compartir ahí unas pizarras en Miro, que yo tengo ya prediseñadas para mostrarles ejemplos de cómo lo pueden hacer ustedes en la realidad, en sus proyectos. Y aquí hay algunos puntos de recomendaciones en el caso, pues ya más o menos ustedes estén pensando en implementar el sistema. Vean que uno de los beneficios principales es que yo no me quedo con la idea de que lo que debo hacer, que esté en un cronograma que sabe Dios cuándo acabe, porque no tengo certeza tampoco de cuándo acabará. Yo lo puedo llevar a planes intermedios, medianos y puedo seguir aprendiendo, ¿no? Es uno de los grandes beneficios. Y otro aspecto también yo resaltaría es la colaboración y la gestión visual, ¿no? Cómo yo involucro, comprometo, gestiono de la mano con mi equipo, ¿no? El sistema ayuda muchísimo a eso y todo lo que estamos viendo impacta y repercute en la gestión del proyecto. O sea, no hay forma de que si tú aplicas las Planner y ya identificaste un hito que estabas por no cumplir, pero haces algo para corregirlo y para estar en fecha, no hay forma de que eso no afecte, mejor dicho, impacte de forma positiva en el proyecto. Más si no lo haces, va a impactar de forma negativa. Y también eso va a impactar en tu gestión general, ¿no? A nivel del proyecto. Entonces, estas son algunas recomendaciones cuando hablamos ya de una implementación. Es el hecho de implementar siempre con un piloto, tener un patrocinador interno, que puede ser, ¿no? Alguien del equipo, alguien de la dirección, formar un equipo, el liderazgo siempre, gestión visual, tener tu Obeya Room, ¿no? Hacer un registro de inicio en las Planner para marcar ahí digamos, la primera piedra, ¿no? De que ya estamos empezando con la implementación. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen preguntas. Bueno, si tienen preguntas muy específicas, igual en el curso vamos a ir trabajando ello. Em, bueno, si tienen alguna duda, consulta. Aquí estoy para poderla atender y ya no dilatar más el tiempo. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Y para poder dar pase a sus preguntas. A ver, listo. Ahí creo que estamos todos. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda que quizá este, quedó para ustedes? Ya, buena pregunta. Eh, ya. ¿Cada cuántas semanas es recomendable hacer el UKG? Todas las semanas. Todas las semanas. No solamente porque es la teoría del sistema de lo que yo he mostrado, no solo por eso, ¿ya? Por un momento olvidémonos de la teoría. El sustento, digamos, es que en un proyecto de construcción, ya, independientemente qué tipo de modalidad contractual sean, siempre ocurren cosas. Para bien o para mal, siempre ocurren cosas. A veces uno desea que lo que planifique así tal cual se cumpla, ¿no? Y mejor. Pero a veces no pasa eso en la vida real. Entonces, eso hace la necesidad de poder tener una actualización, de poder saber, ok, de todas las 40 actividades de la semana, entonces, pues no hice 5. Entonces, si yo no lo actualizo todas las semanas, el problema es que yo llego a la tercera, cuarta semana y arrastrando una cantidad de actividades que yo supe o que yo pienso que podía hacer las semanas anteriores, pero como no me reuní, como no lo actualicé, pues no las hice y las dejé pasar. Entonces, es digamos imperativo para nosotros en construcción tener esa actualización. Ya, repito, olvídense la teoría, es imperativo por el hecho del mismo ritmo de la construcción. Y más si son proyectos así de complejos donde no hay algo, digamos, el alcance definido que sabemos que pues nunca se define al 100%, ¿no? Nunca nos dan los expedientes, por más que digan que es un manzana, nunca nos lo dan pues así como debería ser. ¿Existe alguna obra o libro donde se muestre cómo se usan las planners? Ya, vamos a empezar con la de la obra, ¿ya? Sí existen, muchísimas obras, muchas obras. Yo me encuentro actualmente en Arequipa, pero constantemente estoy moviéndome entre Arequipa, Lima, y el extranjero. Y sí existen obras en las que se aplican las planners, existen, en el Perú, sí existe. El punto es lo siguiente, no todos quieren compartir ello. ¿Por qué? Porque si a ti te ha costado y es parte de tu organización y sabes que lo va a ver la competencia,
digamos así, ¿por qué querrías tú publicar digamos, ¿no? Poner a evidenciar cuál es tu secreto, cómo lo has hecho? Y eso es un poquito, ¿no? A la reserva de la información. O sea, ya, yo lo implemento, ok, mi equipo, ok, pero digamos que no lo publico. Pero sí hay empresas y sí hay profesionales que sí hacen esas publicaciones. ¿Dónde lo puedo ver? De repente en una tesis. Ahora también tengamos cuidado porque no todo lo que veo en una tesis puede ser que sea tal cual lo que sucedió, pero podría, o puede ser un paper, un artículo, o un video, o una grabación, ¿no? De cómo se aplicó, pero de hecho, y de hecho a mí mismo me ha pasado, que cuando lo he aplicado nos ha ido bien también. Ahora, mostrarlo como tal, como que grabas todo, digamos así, generalmente las empresas lo hacen, pero es algo que protegen o cuiden como parte de su información. Con respecto al libro, más que existen libros, sí es cierto, existen libros que hablan sobre el sistema de las playas, sí existen, en español, en inglés, en portugués también, pero como que te digan, el paso a paso para un proyecto en específico, no tanto así, como que te dan varios ejemplos, pero a lo que me refiero es que sí hay información de cómo hacerlo, ¿no? Que básicamente se basa en lo que yo les he expuesto, los 5 niveles. Ahora, también tengan en cuenta que cada proyecto es diferente, cada cultura de la empresa es distinta, ¿no? Entonces, ahí tienes que ver las matices de todo lo que se puede presentar. ¿Cómo aplicaría la metodología en una consultoría? Excelente pregunta. Lo primero, al menos desde mi perspectiva como consultor, porque cada uno tiene su método, es que yo primero hago una evaluación. Esa evaluación, algunos le llaman diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico, porque si no haces el diagnóstico, ¿cómo que vas a ir con la teoría, vamos a poner un ejemplo, o con tu expertise de lo que has hecho en otros proyectos y vas a ir a esa empresa y no vas a poder hacerlo? ¿Por qué? Porque no sabes cómo es esa organización, no sabes qué tiene para saber hacia dónde vas. Entonces, el primer paso es hacer un diagnóstico, que es lo que suelo hacer, luego un diseño, luego la implementación en sí. Implica aquí proyecto piloto, gestión del cambio, plantillas, metodología de trabajo, y ya luego ir haciendo la parte de la mejora. Es un trabajo que depende mucho de la empresa cuánto, digamos que cuánto va a durar, cuánto va a tardar, ¿no? Y también depende mucho del compromiso de ellos, porque pues si no hay eso, tú como consultor tampoco no es que vas a ir a imponer, pues un servicio, ¿no? Entonces depende mucho también de lo que ellos aporten, ¿no? Eso es muy importante para esa pregunta. Ya. ¿Cuántas semanas a futuro? Excelente. Ok, ya. Sí, entiendo la pregunta. Sí, la pregunta es, ¿cuántas semanas debe tener mi Luca Head? Muy buena pregunta, ¿ah? No hay una cantidad específica de semanas en la que debes trabajar. ¿Por qué? Porque depende del proyecto. Si yo les digo 3 semanas, les estaría mintiendo. Si yo les digo 4 semanas, también les mentiría. Yo he trabajado en proyectos en los que he trabajado a 3, a 4, a 6 y hasta 8. Yo sí les puedo dar un rango, ¿ah? El rango sería de 3 a 8 semanas, de 3 a 8. ¿De qué depende que sea 3 a 4, 5, 6, 7, 8? Depende de tu proyecto, depende de las restricciones, depende de la forma de trabajo. Porque si yo estoy en una empresa en la que las compras se demoran 3 semanas, ¿para qué vas a hacer un UKG de 3 semanas? Todo lo que programas no se va a cumplir, porque la compra recién en la cuarta la vas a tener. Entonces, ahí el criterio sería hacer un UKG de 4 semanas en adelante. Si yo estoy en una empresa en la que las cosas sí funcionan rápido, hago pues mi UKG a 3 semanas o a 4, ¿no? Y me calza bien. Si yo estoy en un proyecto en el que es un poquito extenso y tengo mucha información y necesito tener la cosa un poquito más clara, más amplia, hago entonces un UKG de 6, ¿no? Teniendo en cuenta que las primeras semanas son más detalladas y las otras 3, si quieren, son a menos detalle, pero lo hago a 6 para tener un panorama. La otra es que tu supervisión o tu cliente te pida, ¿no? Entonces, en las bases de la licitación está presentar el UKG a 3 semanas. Bueno, ya, pues a 3 semanas, tú le presentas eso a 3 semanas, pero hay que entender también cómo funciona tu organización y qué limitaciones tendrían cuando te parametrizan y te dicen va a ser a 3, va a ser a 4, va a ser a 5, va a ser a... No, eso lo tiene que evaluar la persona que construye, ¿sí? Porque antes de construir yo puedo suponer N cosas, pero al momento de ejecutar es lo que realmente cada uno está viviendo. Ya. Sí, correcto, comparto, porque yo también he trabajado en minería, comparto lo que dicen que algunas unidades mineras te piden a 3, sí, totalmente, totalmente. Y es más, si le llaman 3-week look ahead, ¿no? Pero tenga en cuenta eso. Repito, si es requerimiento de tu cliente, pues se lo das, pero tú internamente podrías hacer una 4. Y cuando le envías, cortas la de la última semana y le envías a 3, lo que te ha pedido tu cliente. Pero más que un requerimiento del cliente, hay que entender que
¿para qué me sirve a mí, no? Si va a ser un formato más, bueno, pero si va a ser algo que me va a ayudar en mi forma de trabajo, pues con todas las ganas, ¿no? ¿Cuáles libros? Ahorita no podría mencionar específicamente autores o libros, pero les voy a dar un dato. Más que libros, yo les podría recomendar, no tengo la página ya, pero lo voy a escribir, ya ustedes indaguen. Hay una institución que se llama el IGLC, o más que institución, es un congreso que se hace todos los años a nivel internacional, y en el IGLC esa información es pública. Entonces, ustedes entran a la página, pongan IGLC, Link Construction, qué sé yo, les va a llevar a la página, van a encontrar cantidad de papers en español, en portugués, en inglés, y van a encontrar de todos los temas, de todas las innovaciones que se están haciendo en Perú, en el mundo, con respecto al Link Construction. Van a encontrar las planner, van a encontrar todo lo relacionado de repente las planner más agilidad, las planner, o perdón, Lean y BIM, no sé, Lean y gestión de proyectos, calidad, seguridad, van a encontrar ahí cantidad de información totalmente gratuita. Entren ahí a esa página, o digo, más que libros, bueno, sí les podría recomendar, pero yo creo que ahorita no es propicio. Sí les recomiendo ese IGLC, cantidad de artículos totalmente gratis, de todos los congresos de, no sé desde cuándo se hace, desde el 2008, 2007 creo. Imagínense cuánta información ahí podrían descargar interesante. Es aplicable ahora de pequeñas envergaduras, de pequeña envergadura. Depende, porque si estamos hablando de una obra de repente a 15 días, ahí tendrías que ver la manera de hacerlo ágil, porque puede ser una obra de 15 días, ¿no es cierto? Una remodelación de un mes, ¿no? Nos tenemos obritas así. Entonces, depende, ¿no? Porque si lo sabemos abordar, sí se puede, pero si nos vamos a poner recién a pensar cómo lo voy a hacer, ¿no? Ahí tengo que tener como que claro cómo me beneficiaría. Si es una obra de pequeña envergadura, ya, digamos, tiene su tiempo considerable, pero es de pequeña envergadura, hay que ver ahí de qué manera con el equipo podemos nosotros trabajar de forma colaborativa las herramientas. ¿Por qué? Porque probablemente en de pequeña envergadura no vaya a tener muchos cambios a una obra grande. Entonces, allí va a ser, digamos, dependiendo mucho del proyecto, ya estoy suponiendo nada más, un poquito más sencilla la actualización. Entonces, Lucajet me va a ayudar. ¿Por qué? Porque si la obrita es de 2 meses, que son 60 días, yo puedo ir haciendo mi Lucajet a cuatro semanas y ya lo actualizo y ya puedo ir mejorando mi gestión. Yo puedo ir calculando mi PPC. Sí, y puedo, ¿no? De todo lo que les he presentado, puedo hallar la manera, y esa es la metodología, de hacerlo simple, sencillo, ¿no? De tal manera que lo puedo aplicar en una obra de pequeña envergadura. Cuando es un monstruo, cuando es un proyecto grande, no sé, una presa, no sé, una expansión minera, qué sé yo, ¿no? No, pues ahí ya es un largo aliento, porque el proyecto, ¿cuánto va a durar? Un año, año y medio, qué sé yo. Pero si es una obra pequeña, la metodología en la que yo impacte, en la que yo trabaje, ahí tengo que encontrar los matices para poderme adecuar. Porque no se trata de que la herramienta, que impongan una herramienta y la gente se adecue, se haga lo que pueda y es su problema. No, es al revés. La herramienta tiene que adecuarse a lo que yo hago, a mi forma de trabajo, pero sin, digamos, violar la estructura y la esencia de la herramienta, porque si yo voy a hacer lo que yo quiera, si para mí un Last Planner System es un look ahead de un formato, entonces eso pues no es, ¿no? Y no voy a encontrar, no pretendo, no debo pretender esperar los resultados que realmente tendría el sistema si lo aplico como se recomienda, ¿no? Que no solamente es la teoría, sino ya esto es la práctica realmente en los proyectos. Ya, muy bien, Tribu y Luca G. ¿Qué herramientas usaremos para realizar el planeamiento? Me refiero a algún software. Microsoft Project. No voy a usar Primavera P6 por el hecho de que yo considero que, digamos, para esta etapa del curso, debemos empezar con algo un poco más sencillo que quizá la mayoría conozca, ¿no? Primavera P6, haciendo una comparación, si quieren, es un software que no es tampoco tan sencillo de manejar y quizá muchos no conozcan, pero hago la salvedad que en el curso yo sí les voy a explicar cómo usarías Primavera para poder integrarlo con el sistema, sobre todo en la parte de programación. Ojo, no vamos a hacer programación, no vamos a hacer programación. Es un curso de 10 horas, entonces es imposible que yo les diga las fases de la programación son estas, no. Tengo ya mi programa y cómo lo uso para poder obtener información que se integre con el sistema de las plantas, ¿ya? Es una buena pregunta igual. Bueno, no sé, creo que he atendido
a todas sus consultas. No sé si tienen alguna duda adicional o ya podemos dar quizá por cerrado. ¿Alguna duda, alguna consulta? Eh, a ver. Ya. Si, si no es así, yo no uso Delfin Express. No, no uso Delfin, así que no les podré, no me puedo comprometer a algo que yo no uso. Pero si ustedes lo usan, pues eh, de hecho se puede hacer algún tipo de integración, porque al final, pues es la gestión de tu proyecto, ¿no? Yo particularmente digo, yo no lo uso. Pero así como existe Delfin, existen muchas herramientas más, ¿ah? Mucho software más, cantidad de software. Entonces, no. Ahora, ten en cuenta que si tienes el software y conoces la forma de trabajo, pues lo puedes adecuar, ¿sí? Y puedes integrarlo, no hay ningún problema, ¿no? Si dominas el software, claro, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé con uno que se llama, no sé si de repente lo han escuchado, con Prism, ¿ya? Y este, por ejemplo, este software, que de repente no lo conocen, este, te da la información de los cambios, de los costos, y también puedes ver ahí tiempo. Entonces, si y yo hago el ejemplo, ¿no? Si yo conozco el software, cómo funciona, y conozco las Planner, cómo funciona y lo estoy aplicando, yo puedo hacer ahí una integración, una trazabilidad para que no tenga como que software separado y pues al final ¿no? Tengo la información así, cada una por su parte. Entonces, no se trata de eso. A eso me refiero. ¿Es aplicado a obras públicas ejecutadas? Por supuesto, por supuesto. Yo tengo un colega que de hecho lo está aplicando en obras por impuesto también. Sí, por supuesto que sí. Es que, ¿saben? Eh, eh, yo siempre lo comparo con eso, ¿no? Cuando tú ejecutas un proyecto, tienes un cliente, tienes un supervisor. Yo entiendo, la Contraloría, no sé, todas las, las entidades gubernamentales que tenemos en nuestro país por provincia, distrito, anexo, etcétera, ¿sí? Se entiende que es así. Contrataciones, todo lo que quieran, ¿ya? Y algo tan particular como la administración directa, pero la empresa es libre de aplicar las prácticas, las buenas prácticas, para que su proyecto cumpla con los objetivos. Entonces nadie te puede decir a ti, no apliques el sistema de las planners, porque a mí no me parece, no, pues, los voy a aplicar, no tengo la obligación de entregarte algo, ¿no? Pero yo lo voy a aplicar porque es una buena práctica y quiero que el proyecto termine, ¿no? Entonces, o quiero que el proyecto cumpla sus objetivos, más que termine, ¿ah? Porque no lo quiero comprometer solo al plazo. Quiero gestionar mi proyecto con buenas prácticas, ¿no? Quiero colaborar con todos los miembros del equipo. Obviamente que hay un tema de resistencia al cambio es bastante fuerte, a diferencia de repente más del sector privado, ¿no? Pero no tenemos por qué hacer distinción pública-privada, ahora por impuestos, administración directa, suma alzada, precios unitarios, no tendríamos por, EPCM, no tendríamos por qué, o minería, edificación, carreteras. Entonces, depende de la contratista, la subcontratista, ¿no? Su cultura de trabajo. Por eso yo decía, sin ánimos a filosofar y a llenarlos de tanta teoría, es decir, no, depende mucho de tu cultura de trabajo. Si no, no hay otra explicación. Tocaremos el tema de seguimiento, pues el planteamiento, ya, no, chicos, no, porque ya curva S, valorizaciones, no sé qué más me han puesto ahí, costos, no, pues eso ya lo pueden pedir, lo pueden solicitar, pero ya eso es pues, algo más específico. O sea, vamos a enfocarnos en el sistema de las planas y su integración, sí. La idea es que conozcan el sistema, ¿no? ¿Qué software? Ya, que ahora cambió de nombre, Prism G2 de Ares. Ese es un software internacional para el control de proyectos, bastante interesante. Así como ustedes me han mencionado del Delphi, que es peruano, ¿no? Este de acá es internacional, lo usan en muchos países, en minería se usa también. Y del IGLC, como les digo, pueden googlear y colocar IGLC Link Construction, y les va a salir ahí un link y van a ustedes darle clic y ahí van a poder descargar todos los artículos que no les miento, son de libre acceso. Interesantes, por eso, más que un libro, porque no van a encontrarse un solo libro, una sola perspectiva de Lean, Construction, las planas, sino que tantas investigaciones y tantas innovaciones hay hoy en día que pues es imposible que todo lo pongas en un solo libro, ¿no? O sea, los papers son documentos que el Lean Construction Institute ha revisado y pues que ha aprobado para que se expongan en estos congresos internacionales que son todos los años. Entonces, qué mejor fuente que esa, ¿no?
Y si alguno de ustedes está haciendo investigación, su tesis, pregrado, posgrado, no sé, o le interesa algo más, ahí van, como pueden encontrar, se van a cansar, yo creo, de tanta información, van a tener que escoger la que más sea de su interés en este momento. Ya. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo creo que podemos finalizar.